Continuando con el desarrollo del primer Congreso Internacional de Derecho y Nuevas Tecnologías, daremos inicio a la presentación del Dr. Gianfranco Mejía, quien expondrá el tema denominado La regulación de la inteligencia artificial, el caso del Reino Unido. Antes de comenzar, daré una breve descripción de nuestro ponente. El doctor Mejía es abogado especializado en gestión pública, regulación y derecho administrativo. Cuenta con una maestría en gestión pública y un MBA. Posee una experiencia de 18 años en el sector público, habiendo ocupado diversos cargos directivos, y de 14 años como docente universitario en las materias de su especialidad, desempeñándose actualmente en la Escuela de Posgrado de la UPC. Ha desarrollado el curso sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público, el programa de innovación para la transformación del Estado, el diploma GovTech y el futuro del gobierno, y el diplomado en gestión pública aplicada. Adelante, doctor Mejía, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también al CFC y a CEACIAL por la invitación. Para mí es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes, ¿no? Y trasladarles los principales alcances de los resultados de las investigaciones que vengo haciendo en los últimos meses respecto de la inteligencia artificial. Que es un aspecto que en realidad también me apasiona bastante y creo que tiene que ver mucho con lo que se está planteando en este evento, ¿no? Que tiene que ver con cómo entender el, digamos, el impacto, ¿no? El impacto de las nuevas tecnologías sobre el derecho, así sobre nuestra realidad. Y bueno, algo que quiero trasladarles aquí es como les decía, los resultados de una revisión, y voy a tratar de hacerlo más puntual para tratar de ajustarme al programa original y también que las posteriores exposiciones no se alarguen. Y también porque me gustaría que haya tiempo para escuchar sus preguntas, ¿no? Ver qué cosas les está llamando la atención y qué cosas de repente quisieran que se ahonde un poco más. Que voy a tratar de ser muy estricto con el tiempo. A ver, de repente sería ideal entrar de frente al tema del Reino Unido, pero antes me gustaría hablarles muy brevemente de lo que es la inteligencia artificial, porque para regular algo, para establecer pautas de cómo se debe desarrollar la sociedad, hay que conocerlo, ¿no? Y la inteligencia artificial es un ámbito todavía en construcción, pero que creo que sí es clave poder ir viendo sus principales alcances. Esta es una cita, ¿sí? Ya no voy a de repente a leerla con mayor detalle, pero es una cita que se extrae del documento que voy a reseñarles, el documento del gobierno del Reino Unido, eh, sobre su propuesta, sobre su enfoque de regulación de la inteligencia artificial, pero que lo puedo resumir en una idea muy importante, ¿no? Que es en realidad una perspectiva que en lo personal siempre he tratado de plasmar en la regulación, que es un equilibrio, ¿no? Un saludable equilibrio entre el desarrollo de la economía, de la innovación, de ingresos, de puestos de trabajo, pero a la vez permitiendo una regulación que sea estricta, pero que no entorpezca este desarrollo. Entonces creo que esa puede ser una pauta muy interesante. Obviamente a nivel mundial hay diversas perspectivas sobre la regulación de la inteligencia artificial, pero puede ser una perspectiva muy interesante de aplicar aquí. Entonces, a ver, ¿qué es la IA? Muy brevemente, no sé si han escuchado la historia de Clever Hans, ¿no? O el caballo inteligente. Fue a principios del siglo pasado, pero el caso es muy curioso y lo relata Kate Crawford en su libro El Atlas de la IA, porque en realidad desde hace mucho tiempo, incluso mucho tiempo antes, pero este es el ejemplo que más me llamó la atención, el hombre ha pretendido trasladar su propia inteligencia hacia otros seres, ¿no? Animados o inanimados. Entonces, y siempre eso capta mucho la atención y en un primer momento se puede pensar que es algo ¿no? Muy llamativo, muy interesante, muy beneficioso, pero que es muy importante verlo en su integridad. Aquí, ¿qué pasaba o qué pasó en realidad? Lo que se pensaba que era una demostración de inteligencia del caballo no era más que una respuesta a diversos estímulos que brindaba su amo, ¿no? En este caso, ¿no? Y que en realidad demostraba que pueden haber muchas falencias. ¿Y esto por qué lo relata la autora en este libro? Porque justamente quiere resaltar que hay que conocer muy bien qué es la inteligencia artificial, qué aspectos realmente está aportando y ver qué es lo que no nos sirve de ella, porque en realidad, como cualquier otra herramienta, como cualquier otro instrumento, genera costos, ¿no? De su fabricación hay temas ambientales también de lo que muy poco se habla, pero tiene muchos aspectos relacionados con la inteligencia artificial
que permite justamente ver qué cosa puedes hacer, qué cosa no puede hacer y para qué realmente nos va a poder servir. Por ejemplo, ¿no? Se suele atribuir la palabra inteligente a muchos bienes, ¿no? A muchos bienes, productos y servicios del mercado, cuando en realidad no lo son, ¿no? No sé si han escuchado de los semáforos inteligentes, y lo pongo entre comillas, porque solamente se programa con segundos para que cambien las luces, y en realidad eso no demuestra inteligencia, ¿no? La inteligencia tendría que acercarse un poco a que está a la derecha, que por lo menos empiecen a estar interconectados todos los actores para poder tomar decisiones, ¿no? En tiempo real. Y un ejemplo más exacto de lo que podría ser la aplicación de la inteligencia artificial es este caso que les estoy proyectando, ¿no? No sé si conocen de esto, es un semáforo en Argentina, que realmente, mediante reconocimiento facial y otras técnicas, ¿no es así?, permite ya brindar una respuesta específica y, por ejemplo, en este caso, bloquea el semáforo hasta que la persona que está sin casco se lo ponga. Entonces ahí ya podemos ver que del escenario anterior a este, ya hay un poco más de cercanía a lo que es algo denominado inteligente, ¿no? Pero en realidad algo que también les voy a comentar sin perjuicio de luego mostrarles la definición, es que el concepto de inteligencia artificial es muy dinámico. Lo que se considera inteligencia artificial el siglo pasado, cuando se empezó a hablar del tema en la década del 50, ya es muy distinto de lo de ahora y cambia, ¿no? Incluso hay unos autores muy conocidos que en cada edición cambian de definición porque, en cada edición de su libro cambian de definición porque así es la realidad, ¿no? Cambia constantemente. Bueno, algo muy breve, ¿no? Ya en las noticias y bueno, también por lo que he escuchado en las exposiciones anteriores, que si bien no han hablado específicamente de inteligencia artificial, está muy basada en los datos y la inteligencia artificial están muy relacionados, pero cada vez ya muchas cosas que pensábamos que podían suceder solo en las películas en un futuro muy lejano ya está empezando a configurarse y por eso creo que es muy importante estar preparados, ¿no? La IA es una megatendencia, no va a pedir permiso, no va a ponerse en pausa como han querido hacer algunos estudiosos a inicio de este año, sino que va a seguir. Es inexorable, inevitable, así que hay que estar muy preparado para lo que se viene tanto desde el punto de vista del derecho, de la gestión pública, de la economía, en el ámbito personal, muchos aspectos van a verse trastocados. Bueno, hay muchas definiciones. Lamentablemente por tiempo voy a ser muy escueto aquí, pero habrán escuchado el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT nos genera esta respuesta de inteligencia artificial, ¿no? A la derecha está el generador de imágenes de Bing, también con inteligencia artificial, ¿no? Y todo ya empieza a tener una generación casi automática de información, ¿sí? Hay que diferenciar entre datos, información y conocimiento. Yo creo que el conocimiento todavía no, pero sí ya está empezando a procesar información mediante datos. O sea, sí, la inteligencia artificial se procesa y responde sobre la base de datos de los que son alimentados. Este es otro chat, Perplexity, que es mucho más avanzado. Bueno, la versión 4 del ChatGPT también es avanzado. Hay una respuesta amplísima, ¿no? Con fuentes y todo aquí. Se conecta a Internet y nos brinda esta información. Hay una norma ISO también, que se aprobó el año pasado. También tiene una definición específica de inteligencia artificial. Este es el tratado que les decía, ¿no? De inteligencia artificial es un clásico en Estados Unidos y a nivel mundial que estudia de manera muy completa esta materia, ¿no? Y que en la definición, lo que quisiera acotar es que en la última definición de la cuarta edición del 2022, que es la que estoy todavía revisando, pues son más de 1200 páginas, lo que han agregado es que, a diferencia de las ediciones anteriores, ellos antes afirmaban que los sistemas de inteligencia artificial conocían los objetivos de las personas que los programaban, o sea, procesaba esa información. Sin embargo, con los últimos avances, ellos han percatado de que es posible que incluso no lo sepan, ¿no? No sepan cuáles son los objetivos. O sea, pueden no tener ese conocimiento, no ser relevante para ellos. Y esto cambia bastantes aspectos respecto del alcance de la capacidad también de aprendizaje y cómo relacionar la información que ellos procesan. Y bueno, esta es una definición que es la que yo propongo, ¿no? Que es constantemente en cada presentación hago ajustes porque constantemente uno va evolucionando y también la que de repente se puede plantear en una regulación, ¿no? Porque a diferencia del ámbito tecnológico, en la ciencia, tener un tiempo en el que no se definan muy bien los conceptos puede ser entendible. Pero ¿qué pasa con la regulación, no?
Y eso también me sorprendió, no voy a decir la institución ni el país, pero en una charla internacional en la que participé, no hice una consulta justamente porque se hablaba mucho, por más que la institución decía en su nombre inteligencia artificial, se hablaba mucho de ciencia de datos, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cuál es la diferencia para cómo distinguimos algo que se emplea con algoritmos y ciencia de datos de lo que es inteligencia artificial? Y la respuesta que me brindaron es que no lo sabían y que no les parecía relevante. Entonces, a mí creo, en lo personal creo que eso es equivocado, porque la inteligencia artificial sí tiene particularidades que los datos procesados sin la capacidad de aprendizaje automático profundo tienen muchas diferencias, ¿no? En el ámbito normativo, como estudiante de derecho, como abogados también, la diferencia es abismal, porque el perjuicio que puede generar un sistema con inteligencia artificial puede ser mucho mayor, ¿no? Digamos, la bola de nieve o todo el efecto en cadena se puede extrapolar a muchas situaciones perjudiciales. Entonces, esta es la definición que yo propongo. O sea, sí trato de ser bien amplio porque eh, ¿no? El término yo diría que, resumido cuenta, que he leído sobre todo la mayoría de la literatura en inglés, hablan de agentes, ¿no? Agentes inteligentes que mediante estos mecanismos de aprendizaje profundo automático pueden brindar insumos o tomar la decisión. Y ahí es donde también se vuelve mucho más relevante ese tema. Ok, pasemos ahora sí a la regulación, la propuesta de regulación de la inteligencia artificial del Reino Unido. ¿Qué se comenta en las noticias sobre el Reino Unido? En realidad el Reino Unido está buscando tomar el primer lugar, ¿no? Normalmente la colocan detrás de Estados Unidos y de China, o a veces ahí con la Unión Europea, pero en realidad busca ser pionera, ¿no? Busca estar a la vanguardia. El 1 y 2 de noviembre va a haber una cumbre mundial de inteligencia artificial que va a estar muy interesante. Van a hablar ya de temas muy específicos que lamentablemente aquí en Perú todavía no se da, ¿no? En términos de Latinoamérica, Colombia está muy avanzado, pero comparativamente con otros países del mundo estamos muy lejos y Perú aún más, ¿no? Así que creo que sí es muy importante ir avanzando a tener una mayor preocupación y un mayor alcance y conocimiento sobre este tema. Ok, en marzo de este año, con una última actualización en agosto, el gobierno del Reino Unido publicó un documento en el que propuso este enfoque que yo lo voy a resumir como pro-innovación, ¿no? Pero una traducción más exacta sería un enfoque promotor de la innovación para la regulación de la IA. Y esto es lo que voy a tratar de brindarles aquí, los principales alcances, y ojalá que me alcance el tiempo para ver también cómo lo podríamos empezar a implementar en Perú, ¿no? A ver, ¿qué busca? Un poco lo que les comentaba al inicio, cuando les planteaba una cita textual que saqué de este documento. En resumen, la diapositiva es este equilibrio, ¿no? Fomentar la IA, ¿no? Sobre la base de una innovación constante, ¿sí? Generar confianza en el público sobre las bondades que trae su empleo y respecto de los riesgos, también tener una férrea regulación que sea estricta cuando hay mucho riesgo, pero que no llegue a entorpecer esta innovación y este desarrollo que se va brindando. Porque, repito, va a ser inevitable, ¿no? La inteligencia artificial ya va a ser aplicada. Es más, si uno empieza a ver ahorita sondea en el mercado de las capacitaciones, ya hay cada vez más capacitaciones para aplicar la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, pero lo que no hay, por ejemplo, son cursos o una iniciativa del Estado para determinar qué reglas va a seguir esa actividad. ¿No? O cómo se va a implementar por parte del sector público. No hay. Entonces, como siempre pasa con el derecho, lamentablemente, la tecnología, la realidad y la demanda de las empresas y de las personas avanza y la regulación y el derecho y la gestión pública están muy detrás. Entonces, se va a dar. Entonces, si nos ponemos a pensar en que sí, se va a dar o no, o qué malo sería, se va a empezar a dar y todos los prejuicios derivados de la inteligencia artificial se van a empezar a configurar en nuestro país, ¿no? En atención a las primeras ponencias que he escuchado, o sea, ya se están dando los datos, las empresas ya están utilizando nuestros datos. Una primera manifestación que pasa esto en todos los países es los datos personales, pero los datos personales es un ámbito muy insuficiente, muy limitado de todo el potencial, tanto positivo como negativo, que puede irradiar el empleo de la inteligencia artificial. Así que ahí hay que ponernos como se dice, alcanzar a todo lo que se está avanzando a nivel mundial.
Entonces, todas estas imágenes son del Bing, ¿no? Por ejemplo, es bien curioso, yo le pedí ahí que me genere una imagen de cómo sería la regulación, ¿no? Una inteligencia artificial regulada y pone algo con saco y corbata, ¿no? De repente pensando en los abogados. Entonces, vean ustedes, ¿no? Permite, o sea, lo que busca este enfoque es que esta innovación eh, sea constantemente motivada, que existe evidencia, ¿no? En realidad es muy interesante la propuesta, porque tenemos enfoques totalmente libres como el de Estados Unidos, restringidos donde controla el Estado como China, Europa que se está basando bastante en factores éticos, es interesante también el enfoque de la Unión Europea, pero digamos, está planteando esta mirada, ¿no? Que sí puede ser referente. ¿Cuál es la estrategia? De repente aquí la resumo para poder tratar de resaltar los aspectos principales. La estrategia de aplicación de este enfoque parte por definir cuáles son sus objetivos, ¿sí? Son tres, pero hay uno que en realidad no me parece relevante mencionarlo aquí. Sus objetivos, cuáles van a ser sus características, cuáles van a ser los principios que van a aplicar, bajo qué, digamos, cuál va a ser el soporte institucional, cuáles van a ser los primeros pasos y a través de ello ir evaluando constantemente, ¿no? Es un ciclo de evaluación de una política pública, ¿no? Entonces, sí se tiene bastante ese enfoque circular y que va a ser constante para ir evaluando con el paso del tiempo cómo es que se va desarrollando esta estrategia, ¿no? ¿Qué principios se va a sostener este enfoque en el de seguridad, protección y robustez, transparencia y explicabilidad adecuadas, responsabilidad y gobernanza, justicia, responsabilidad y gobernanza, impugnabilidad y reparación? A ver, muy breve, voy a tratar de explicar muy concreto cada uno de estos aspectos, pero bueno, la seguridad tiene que ver bastante con lo que se expuso en la temática anterior, ¿no? La ciberseguridad tiene que dar, pero aquí no solamente se traslada a un ámbito técnico, sino también de confianza, ¿no? De confianza en los sistemas, porque es algo que se debe retroalimentar. Si hay fugas, si hay errores, esto va a afectar a toda la implementación del enfoque. Entonces, sí es algo que se tiene que asegurar con mucha cautela. La transparencia se refiere a que hay que brindar información sobre cómo se da a operar un sistema de inteligencia artificial. ¿No es así? ¿Con qué finalidad? ¿Qué datos va a utilizar? ¿Sí? Y que se le brinde al ciudadano estos alcances. La explicabilidad es algo mucho más técnico, más específico, porque va a cómo se efectúa la aplicación de un algoritmo, un razonamiento específico del sistema para obtener resultados específicos. ¿Sí? ¿Qué debemos tener por algoritmo? ¿No? Es justamente un conjunto de datos que mediante una programación específica permite obtener ciertos resultados, ¿no? Sobre la base de un sistema. Entran datos, se aplica un algoritmo, que muchas veces son fórmulas matemáticas, y dependiendo de la estrategia, si son aprendizajes supervisados o no, emiten resultados que pueden afectar en este caso a los ciudadanos. Entonces la explicabilidad va a demostrar cómo es que se da ese resultado, cómo opera ese algoritmo. Y el gran problema de inteligencia artificial es que muchas veces ocurre este fenómeno de la caja negra, el black box, ¿no? Entonces, hay aspectos que no se pueden explicar, entonces eso sí sería muy perjudicial. Para esto aquí. Bueno, el tema de justicia, ¿no? Que de repente en inglés es fairness, el término a veces también se puede entender como equidad, es evitar sesgos, evitar discriminaciones generados por el empleo de inteligencia artificial, ¿no? Pero aquí digamos que va a una discriminación mucho más amplia que en el tema de protección al consumidor, ¿no? No solamente para acceder al consumo o no de ciertos bienes y servicios en el mercado, sino beneficios o también perjuicios, ¿no? Lo que se ponen los ejemplos, se habló, por ejemplo, de bonos, ¿no? Esto, por ejemplo, podría determinar, dependiendo, y ojo que no es, muchas veces se piensa que son los sistemas los que operan mal, en realidad el sistema puede operar de manera impecable, pero muchas veces son las personas que programan estos sistemas los que introducen datos sesgados o con tendencia a discriminar y el sistema simplemente opera, ¿no? Entonces, si yo entrego bonos a quienes no lo persiguen o de repente determino, por ejemplo, hay países que determinan las penas o la comisión de infracciones mediante el sistema de inteligencia artificial, entonces también se puede perjudicar
a ciudadanos que no, en realidad no merecen ningún beneficio ni ningún perjuicio aplicando estrictamente las normas, ¿no? Entonces hay que verlo. Porque, repito, en las conferencias que yo he escuchado a nivel internacional, muchos utilizan algoritmos con ciencia de datos. Entonces, ahí si hay un error, se ajusta el tema y no hay ningún problema, y el error se confina. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Repito, esto se puede crecer exponencialmente. Lo que empieza en un caso específico, la inteligencia empieza a aprender y lo va masificando. Por eso hay claros ejemplos de hombres o personas de raza afroamericana o latinos, entonces se empiezan a expandir, ¿no? En Estados Unidos hay varios movimientos que también están previendo evitar todas estas contingencias. Luego, responsabilidad y gobernanza apunta a que hay que definir bien qué rol cumple cada actor, desde a nivel de las autoridades hasta los mismos actores vinculados a sector privado con el desarrollo de la inteligencia artificial y cuáles van a ser sus responsabilidades. ¿No? Porque normalmente, bueno, en inglés se habla de developers, deployers and users, es decir, los que desarrollan, los que implementan y los que usan los sistemas de inteligencia artificial. Y cada uno de ellos tiene que tener roles y funciones y obligaciones claras para que eso también se ponga a funcionar. Entonces, en realidad es algo relativamente complejo y, reitero, es muy importante ponernos al día en esta materia. Y bueno, finalmente, y esto es un aspecto que incluso a nivel mundial está generando muchos problemas, ¿no? Es la posibilidad de cuestionar los resultados derivados de la aplicación del sistema de inteligencia artificial y que se obtenga una reparación, una indemnización. Todavía se está empezando a ver a nivel internacional bastante el tema a nivel civil, ¿no? Liability, ¿no? El tema de responsabilidad, un tema de indemnización, y todavía no, hay muy pocos casos respecto ya de cuando lo hace un tema ámbito público, ¿no? Eso todavía está avanzándose, más hay casos privados, pero también hay sistemas públicos que están siendo cuestionados, ¿no? Entonces ahí hay muchos puntos por tomar en cuenta. Ok, entonces voy a tratar de resumir lo más esencial porque me gustaría tocar brevemente algunas ideas que quiero exponer del caso peruano o cómo trasladarlo. ¿Qué características tiene? Pro innovación, queda clarísimo, proporcional, este equilibrio, confiable, ¿no? Para el Reino Unido es muy importante el trust, ¿no? El trustworthiness, es decir, ganarse la confianza, que sea un sistema confiable, respetado por todos los ciudadanos y que realmente pierdan el temor, eso les importa bastante. Adaptable a los cambios, claro, ¿no? Que evite confusiones, colaborativo. Este es un tema pues bastante derivado de la gobernanza, ¿no? Que todos los actores participen en este aspecto. Dos objetivos principales del enfoque a destacar. Primero, el impulso del crecimiento y la prosperidad, ¿no? O sea, ellos enfocan bastante, resaltan bastante el papel que tiene la inteligencia artificial para traer bienestar a la sociedad, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Mayor eficiencia y todo lo positivo. Y lo segundo es justamente la confianza. ¿Cómo ellos buscan incrementar la confianza pública en la IA? Dos factores que ellos resaltan. El primero, la claridad de los responsables y segundo, la regulación como tal, ¿no? La regulación puede ser una herramienta muy importante para trasladar esta firmeza y que los ciudadanos realmente perciban que ante cualquier falla, perjuicio, va a haber una respuesta clara y firme por parte del gobierno. ¿Cómo piensan implementar este enfoque? En realidad, se debe hacer esto de manera muy progresiva, ¿no? Hay una herramienta que son los ambos regulatorios, que espero que haya tiempo de verlo con algún detalle, pero no puede imponerse una norma, ¿no? Acá en Perú, bueno, se sacó una norma, lo adelanto un poco, una ley que en realidad no determina muchas obligaciones, pero lamentablemente la ley no hace mucho, ¿sí? Lo que han hecho otros países, por ejemplo Colombia, que está más evolucionado, no tiene tampoco una ley como nosotros todavía, porque antes ha ido cimentando los principios, los criterios, esto tiene que ser progresivo, ¿no? Aquí lo que dice el Reino Unido es, voy a hacer estos principios de manera progresiva, no obligatoria, voy a ir testeando y poco a poco voy a ser más firme. Eso es lo que plantea, ¿no? Sobre la base de la experiencia, el conocimiento, lo que se vaya aprendiendo, se tiene que ir desarrollando. ¿Y qué funciones van a haber? Monitoreo del enfoque, la regulación, ¿no? Los riesgos que se presenten, realizar estudios técnicos sobre cómo se va avanzando, qué falta, en qué nos estamos extralimitando. O sea, tiene que haber un análisis integral, no solamente es emitir la norma y punto.
¿no? Hay que empezar a establecer diversas estrategias que fomenten, que incentiven la generación de estas herramientas de inteligencia artificial. Ahí están los sandboxes regulatorios, ahorita voy a explicar que es algo muy útil, muy interesante. Brindar educación, ¿no? Transmitir esto de la confianza pública es muy clave para ellos y obviamente no perder de vista los avances internacionales. Los sandbox regulatorios, o sea, sí, el sandbox son los areneros, ¿no? O sea, digamos, es un ámbito en el cual se pueden aplicar reglas de manera controlada o actividades, perdón, de manera controlada, en este caso aplicación de sistemas de la IA, pero cuyos efectos negativos en caso de darse van a reducirse a esos ámbitos. Y esto permite, es parecido a la lógica de los laboratorios de innovación pública, ¿no? En la tendencia GovTech. Entonces, ahí tú vas tanteando, pero no afectas. Si un sistema va a discriminar, si va a generar trato sesgado, se queda en ese ámbito y poco a poco se va aprendiendo, se va estableciendo reglas, principios éticos y después ya la norma obligatoria. Sí, bueno, esto ya lo expliqué. A ver, voy a tratar de no excederme más de 5 minutos. A ver, brevemente, ¿qué hay en el Perú? Normativamente hablando, ¿no? Porque se han metido otros documentos, pero normativamente hablando tenemos la ley de IA, pero es una ley, yo diría casi declarativa, ¿no? Porque en realidad establece principios, pero no se desprenden claramente obligaciones. Habría que ver cómo se está trabajando ahorita el reglamento, el proyecto de reglamento. Creo que sería una buena oportunidad para, tal como lo han hecho varios países a nivel mundial, empezar con criterios éticos, pautas, guías, requerimientos, para luego ir avanzando poco a poco en su desarrollo. Se establece, bueno, una definición de inteligencia artificial, ustedes la pueden ver ahí, en realidad es bien genérica, se basa un poco en lo que ha dicho la OCDE sobre el tema. Las funciones de la subsecretaría o de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que ya también existían en su ROF, ¿no? Ha agregado, ha precisado algunas. Y sobre el tema de manera más detallada, lo que sí existe es un proyecto del reglamento de decreto de urgencia del 7 de 2020. Aquí, por ejemplo, sí se agrega la función de un centro de innovación digital e inteligencia artificial, ¿no? Que poco a poco va a ir desarrollando aspectos sobre la materia, ¿no? Esto sería bueno ver cómo se va a desarrollar. También habla de establecer, acá habría que ver si son obligaciones, parecería que no. Yo preferiría de repente o sugeriría que eso se vaya en un documento, una guía, más que en un reglamento como tal, porque por su redacción no parece que fueran obligatorios. ¿Sí? Hay algunas acciones destinadas a la promoción del uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que utilicen los proveedores de servicios digitales, ¿no? Los PSD. También algunas precisiones sobre las transferencias de los algoritmos en los servicios digitales, ¿no? En línea con lo que les comentaba, ¿sí? Un poco para ir ahondando en la aplicación de estos aspectos, pero si se dan cuenta son entidades públicas, ¿no? También se está avanzando. Y aquí es donde se desarrollan sandbox, ¿no? Se establece un sandbox, no específicamente para la inteligencia artificial como lo han hecho otros países, pero sí para aspectos digitales, ¿no? Entonces, ahí es una buena intención, habría que ver cómo se va a desarrollar. Listo, entonces, para concluir, ¿sí? De manera muy concreta, lo que les decía, la inteligencia artificial es una mega tendencia. Nos está afectando y nos va a afectar cada vez más. Entonces, la pregunta no es si va a llegar, si debería aceptarse lo bueno o lo malo, va a llegar con todo lo que tiene, bueno y lo malo. Entonces, lo que tenemos que hacer como país es estar preparados para lo que siempre digo en mis sesiones cuando hablo de planeamiento estratégico y de perspectiva, ¿no? Hay que aprovechar lo bueno y protegernos contra los riesgos. Eso es, ¿no? Incluso para explotar lo más provechoso también hay que hacer todo en estrategia. Entonces, ¿se necesita un marco regulatorio? Sí, pero con las condiciones que hemos visto, ¿no? Del Reino Unido, que creo que es una propuesta interesante. No digo que sea la mejor o que quede así, porque todavía está en discusión. Repito, hay un evento que el 1 y 2 de noviembre va a haber, que va a ser muy interesante seguirlo. Y el Reino Unido justamente refleja o busca este equilibrio, ¿no? ¿Qué, qué pautas puntuales recomendaría en el caso peruano, ¿no? En este corto espacio que todavía me queda. ¿Cuál es el enfoque, ¿no? ¿A cuál de todos esos enfoques nos vamos a plegar? Personalmente, lo que todavía he podido ver, me interesa mucho este Reino Unido, pero quién sabe que es una cuestión abierta, hay que ver cómo evoluciona también en los países, pero algún enfoque tenemos que elegir. Y
Luego también sería bueno evaluar si es pertinente iniciar, no con normas, ya se emitió la ley, pero el proyecto de reglamento realmente va a cumplir su finalidad, o es mejor de repente antes del reglamento, oye, saquemos documentos, criterios éticos, hagámoslo, sometamos a consulta, qué piensa el sector privado, qué piensa hacer, ir avanzando en ese sentido, ¿no? Y para eso, lo que han hecho varios países, sobre todo seguir el caso de Colombia es muy importante, publicar un documento de discusión, ¿no? Para el tema de los sandbox regulatorios. Si queremos regular, entonces hagamos ahí los entornos de prueba, ¿no? Colombia ya tiene varios proyectos ahí, ya ha tomado resultados ya evaluado. La alcaldía de Barranquilla tiene un chatbot denominado Alba, en el cual ya se ha venido aplicando este tema de los sandbox. Y bueno, esta revisión va a permitir ir evolucionando, ¿no? No empezar de repente por como se dice, por lo más exigente, lo más riguroso, sino que esto pueda derivarse de justamente ir avanzando desde la discusión, lo ético y por último terminar en lo regulatorio. Listo. Eso creo que sería todo de mi parte. Les agradezco nuevamente por su atención. He tratado de ser lo más eh, corto, conciso y bueno, espero que les haya sido de su interés y bueno, agradezco nuevamente a los organizadores por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía, por su interesante ponencia. Estamos seguros que será de gran provecho para el aprendizaje y desarrollo académico de los presentes. A continuación, pasaremos a una breve ronda de preguntas. Aquellos que tengan dudas pueden alzar la mano o dejarla a través del chat para poder leerlas. Gracias. ¿Cómo estás? En primer lugar, muchas gracias. Te saluda Carlos. Excelente exposición. Claro, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? entonces, a ver, yo te quiero lanzar una pregunta de pronto para que Ya. te amplíes un poquito más en el caso peruano. Como bien has indicado, vienes realizando una investigación en los últimos meses respecto de la problemática de la cuestión, tanto desde el punto de vista técnico como también la respuesta que han tenido los abogados frente a esa situación, y se han generado toda una ola de tendencias y posiciones regulatorias respecto de cómo se debe abordar la problemática. ¿Cuál creerías tú que podría de pronto, dentro de estas influencias que viene desde la comunidad europea, que viene en la posición estadounidense y también que evidentemente viene desde de pronto uno de los más importantes, la aproximación asiática, ¿cuál crees tú que de pronto es la que podría llegar a tener alguna influencia por el momento en nuestra incipiente regulación peruana? Porque ya hay varios esfuerzos, hay proyectos de ley, de hecho, que están tratando de insertar, incluso a nivel de reforma constitucional. Hace poco me parece que lo comentaste en tus redes, sobre esta modificación del artículo 139 de la Constitución para tratar de introducir como uno de los principios eh, y fundamentos de la jurisdicción a la inteligencia artificial y su uso. Por ejemplo, ¿qué crees tú cómo crees tú, para aterrizar la pregunta, que está dando esta recepción de toda esta ola de regulación importante que se da en estos tres grandes sectores, o estos tres grandes bloques, de cara a la recepción peruana? ¿Cuál es al menos tu primera perspectiva respecto de ello? Gracias, gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, mira, a ver, claro, como indica es algo preliminar, pero lo que está haciendo bastante de los países latinoamericanos, que para tomar el ejemplo más cercano para nuestro país, es recibir bastante la asesoría de la OCDE, ¿no? En realidad Colombia lo ha hecho así. Brasil hace poco ha terminado un proceso de varios meses de regulación con la OCDE y es por eso que también el 3 de octubre, esta semana, publicó su documento sobre los ambos regulatorios en materia de inteligencia artificial. Y en realidad quizás, y como Perú también está aspirando a incorporarse a la OCDE, quizás también lo más, en principio, saludable desde el punto de vista de recoger experiencia cercana y de también ganar familiaridad o mayor cercanía con la OCDE sería respetar esos parámetros, ¿no? Porque, digamos, coger el de otro lugar tendría muchos problemas, ¿no? O sea, porque las realidades son distintas.
Incluso el Reino Unido que ahora les planteo, me interesa a mí, claro, el enfoque, pero no la forma de necesariamente cómo lo aterrizan, porque ellos, por ejemplo, uno de los objetivos que no lo resaltado en la presentación, ellos quieren ser una potencia mundial en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos, conociendo nuestra realidad, no es muy difícil que seamos tan ambiciosos, pero digamos que sí hay ideas, ¿no? Hay ideas que podrían captar, acogerse. Y bueno, tomando la segunda pregunta, yo diría que no sería muy conveniente ni de Estados Unidos ni de China, porque son polos opuestos, ¿no? Una libertad muy amplia, o sea, en Estados Unidos ni siquiera, o sea, les incomoda que existan pautas éticas, ni siquiera eso quieren en Estados Unidos. En China es muy riguroso, lo controla todo el Estado y es muy curioso porque establece pautas, pero no para los sistemas del gobierno, ¿no? Ya no me da tiempo, pero obviamente ya conocen cómo hay un sistema de puntaje social chino que es alucinante, ¿no? Hay un anime que a mí me gusta mucho y ahorita está la película de Psycho Pass, japonés, que el sistema civil es igualito, ¿no? Y entonces yo creía que no. Por eso es que me ha interesado mucho el tema del Reino Unido para complementar a lo que sugiere la OECD. Porque la OECD también va en el mismo sentido, ¿ya? Pero la OECD, o sea, no en el mismo sentido, va por ahí. Porque la OECD tiene tres pilares, ¿no? La gobernanza, el factor ético y el personal. Pero, por ejemplo, ¿qué le faltaría a la OCDE y que sería bueno que cuando lo incorporemos lo agreguemos? El tema del equilibrio del Reino Unido, ¿no? O sea, de fomentar la innovación. La OCDE como que se cuida mucho, porque claro, también es la condición de su organismo, ¿no? Que representa a muchos países, de impulsar eso. Entonces el Reino Unido, incluso como ya con el Brexit se ha separado de la Unión Europea, podía hacer eso. Y bueno, y en realidad a lo que sí adscribe mucho la OCDE en sus estudios y también en general toda Latinoamérica es a la Unión Europea, ¿no? Entonces por ahí se podría sacar un conglomerado de aspectos que sería bueno ir definiendo. Pero todo eso va a depender mucho de cómo se vaya, entre comillas, testeando esta regulación, ¿no? Eso es lo que podría indicarles. Gracias por la pregunta. Si hay alguna consulta adicional. Ya, tenemos una consulta a través del chat de Tania Apausco que menciona, hola, tomando en cuenta la corrupción de nuestro país, ¿la IA ayudaría a mejorar la administración pública? Más aún en el Poder Judicial, posterior a ello, ¿quién fiscalizaría la IA? Muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante el avance de la IA en otros países. Gracias por la pregunta. Sí, sí, en realidad la inteligencia artificial en realidad puede servir para casi todo lo que uno piense, ¿no? Yo estoy llevando también algunos cursos en línea sobre inteligencia artificial y en verdad se puede utilizar para casi todo. Hay cosas que puede hacer y cosas que no, pero digamos, de repente hay cosas que no puede resolver por su cuenta, pero sí puede dar insumos. Entonces, a la primera pregunta yo diría que sí es factible que nos dé ayuda, nos dé insumos para detectar o establecer una estrategia de riesgos de actos de corrupción, claro que sí. Pero el problema es quién los programa, ¿no? Si los que están corrompiendo programan el sistema de IA, lo más probable es que lo programen para no detectarlo. O sea, por eso le decía que el sistema no es la solución. El sistema es una herramienta, es como, repito, ¿no? Siendo muy rudimentario, es como un martillo o una sierra. O sea, va a depender de para qué lo usas y quién lo usa. Entonces, repito, si tú quieres implementar un super sistema para detectar la corrupción en la administración pública, pero quien lo hace son corruptos, lo van a programar de manera que nunca lo detecten. Entonces, hay que ir también en el contexto de esa palabra tan clara de gobernanza, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar? Y también concientizar en su aplicación. Y la última pregunta, a ver, perdóname, aquí no en el chat decía, ¿quién fiscalizaría la IA? Exacto. O sea, ahí también, ¿no? Para precisarlo, no fiscalizas a la IA, fiscalizas a quienes lo emplean. Porque al final, la IA como tal, ya es un tema ético, filosófico que no quiero entrar, o sea, la IA, o sea, a la máquina todavía no le podemos asignar responsabilidad, ¿no? Ahí no quiero entrar ahí, pero hay toda una discusión. No, pero por el momento todavía no. Por eso le decía que siempre depende, por eso incluso los autores en el último libro dicen, la inteligencia muchas veces ni siquiera está consciente de lo que hace. O sea, no es que la inteligencia a propósito diga, bueno, ahí veo personas afroamericanas, ya, a ellas hay que encerrarlas. O veo a personas de raza latina, a esas hay que denegarles el bono. No, no es el sistema, repito, son los datos bajo los cuales son programados y los algoritmos que determinan su aprendizaje en muchos casos automático y generan esos inconvenientes. Gracias. Muchas gracias por responder a las preguntas. Un poco a modo de cierre, estimado doctor Mejía, quisiéramos saber si tiene algunas palabras finales a modo de Mm. conclusión para nosotros. Sí, 30 segundos, porque ya me demoré mucho más de lo que pensaba.
Gracias nuevamente por la oportunidad. Yo encantado, en realidad es un tema que me apasiona y encantado de seguir apoyándolos y bueno, felicitar y agradecer también a todos los presentes, ¿no? Que aprovechen su sábado así y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias y a nombre del Círculo Financiero Corporativo y el Centro de Estudios Avanzados del Seguro, Inteligencia Artificial y LegalTech, le agradecemos por su extraordinaria ponencia. Asimismo, le extendemos nuestra invitación para que siga participando de los eventos que el Círculo organiza en el futuro. A los Perfecto. participantes les agradecemos por su atención y les invitamos a seguir muy atentos, pues continúan las ponencias en este Congreso Internacional de Derecho y Nuevas Tecnologías.